¿Va a haber un nuevo escenario mundial para el comercio con Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos, teniendo en cuenta que él ha hecho mucho hincapié en la antiglobalización? Sí, va a haber un escenario distinto de lo que se estaba viendo hasta ahora. Cuán distinto ya es otra cuestión. De lo que surge de esos discursos de campaña, lo que pretende es una economía estadounidense muy cerrada, lo que sería un impacto muy fuerte, no solo para el resto del mundo, sino para el mismo Estados Unidos. Que lo pueda hacer ya es otra historia. El presidente de Estados Unidos no hace lo que quiere, inclusive teniendo un Congreso con las dos cámaras del Partido Republicano. En realidad en Estados Unidos no hay una obediencia de bloque como suele verse en Argentina. Cada senador o cada miembro de la Cámara de Representantes lo que está viendo es su continuidad en su banca. Por lo tanto, va a comparar lo que el presidente pretenda con lo que le interese a sus votantes. Si las cosas concuerdan, apoya al presidente. Si no concuerdan, lo lamento por el presidente. Claro, el mismo Congreso, por más que sea del partido, puede ponerle límites. Sí, normalmente pero en cuestiones de política o economía interna, no tanto la externa. Interna. Ahora, es evidente que el acuerdo, el NAFTA no lo va a poder deshacer. Va a poder hacer algunos cambios, porque además la economía de Estados Unidos tiene una dependencia de México y de Canadá. En realidad el NAFTA ha resultado muy útil para los tres países implicados. Sí hay que ver en el lenguaje que él ha tenido de xenófobo o de proteccionista, ¿a quién le carga la culpa? Si le carga la culpa a México, le carga la culpa a China. De todas formas, si intenta moderarlo al NAFTA para frenarlo sobre todo a China, los productos chinos se le van a introducir igual. China invierte mucho en México para que con marca china o capitales chinos se produzcan bienes que se vendan en Estados Unidos. Para no hacer entrada directa a Estados Unidos, lo hace a través de México aprovechando el NAFTA. Así que en ese sentido no es tampoco fácil desde el punto de vista de las formas. En cuanto a evaluación de geopolítica, tampoco es fácil. Si una economía se cierra, lo que consigue es que las demás también se cierren contra ella. Claro. Si yo no compro tus productos, vos no vas a comprar los míos. Si Estados Unidos se cierra de una manera fuerte, otros países van a dejar de comprar productos elaborados en Estados Unidos. ¿Y qué va a pasar con los mercados que abandone Estados Unidos? ¿Va a dejar Trump que China se los ocupe? Porque esa es la alternativa, no tanto Europa, sino la propia China. ¿Tenemos que esperar un cambio en las materias primas? ¿Del precio de las materias primas? Es una cuestión peligrosa y yo soy relativamente pesimista con eso. Desde los 90 como mínimo Estados Unidos funcionó más o menos como la locomotora del mundo. Crisis de los 90, Estados Unidos empieza a recuperarse más rápido, eso levanta al resto del mundo. Con la crisis también del 2008, Estados Unidos procesó esto más rápido que Europa, contribuyó a que no fuera tan profunda la crisis en el resto del mundo, aunque en Estados Unidos se perciba que ellos no están firmes. Ahora bien, si Estados Unidos se cierra, no va a trasladar su crecimiento al resto del mundo. Y eso sí puede afectar las materias primas. Si China de alguna manera se ve afectada por el cierre de Estados Unidos, eso va a hacer caer el precio de las commodities. Es algo que ya vimos hace poco. Fueron por errores de la propia China que se puso el ritmo de crecimiento del PIB más bajo de lo que venía y eso afectó el precio de commodities. China por un error en el exceso de ahorro. O sea, China basó su crecimiento en mucha inversión, pero para que la inversión valga la pena tiene que haber consumo al mismo tiempo. Vos necesitas ahorro para que haya inversión, pero necesitas consumo para que la inversión rinda. Sí. China estaba excedido en ahorro, están ahorrando el 50% de su ingreso. Claro. El gobierno está procurando bajarlo para que aumente el consumo. Ese exceso de ahorro ya afectó el precio de las materias primas. Bien. Si además la economía china resulta afectada por un parate o un cierre de la economía de Estados Unidos, es posible. Bien. No lo aseguraría, pero es un riesgo. Eso es uno de los temas que tenemos que ver. El otro tema que tenemos que ver es el costo del dinero. A ver, si Estados Unidos levanta la tasa de interés para frenar un poco el consumo, a nosotros nos va a encarecer tomar un crédito internacional. Sí, y es posible que eso ocurra. La tasa de interés bajó mucho en el año 2009 para usarla para combatir la recesión. Tasa de interés más baja, de hecho la Fed la puso al 0%, la tasa de referencia que pone la Reserva Federal. La tasa de interés baja es para agilizar el crédito. Te arrastra todas las otras tasas de interés. Ahora está en el 0,5% anual, que sigue siendo bajísima. Ahora, ¿qué va a pasar si por proteccionismo
comienzan a subir los precios en Estados Unidos. De alguna forma hay que moderar la suba de precios. La tasa de interés puede ser una alternativa. Subís la tasa para que haya más colocación financiera en los bancos, sacar dinero del circuito para que haya menos demanda. Ahora, si eso ocurre, sí nos afecta a nosotros. Mucho capital financiero circulante que anda por el mundo va a ver que en Estados Unidos es más rentable la colocación financiera, va a preferir ir a Estados Unidos antes que a países emergentes. No digo que la mayoría, pero cantidades significativas sí. A eso nos puede encarecer la toma de crédito a nosotros. Bien, tenemos que seguir también el precio del dólar, porque Trump puede buscar una devaluación para hacer más competitivo la producción de Estados Unidos. Sí, pero es complicado para el que tiene la moneda de referencia ver cómo se hace para devaluar. Ahí ten en cuenta que es la Reserva Federal la que tiene que moverse. Sí. Y la Reserva Federal tiene entre sus objetivos mantener el poder adquisitivo de la moneda. Así que en realidad bajarle el valor al dólar va en contra de uno de los objetivos de la Reserva Federal. Tiene por otro lado la Reserva Federal también el objetivo de mantener la tasa de desempleo baja. Pero si el gobierno con otro tipo de medidas está luchando contra la tasa de desempleo, la Reserva Federal no se va a meter con eso. Así que es poco probable. Más bien hay que esperar reacciones en el mundo. En ese sentido, Argentina ha mostrado que puede ser relativamente independiente en cuanto a valor de la moneda. En el mundo el dólar puede subir o bajar y en nosotros pasar exactamente al revés. En ese sentido, somos una economía muy chica. Cualquier flujo de dinero relativamente grande para nosotros, menor para el mundo, altera el valor del dólar aquí cuando en el mundo puede estar pasando otra cosa. Bien, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta la Argentina? ¿Cómo se tiene que plantear ante el nuevo escenario? Hay que ver temas puntuales. Trump lo que tiene que hacer es atender a lo que fue su base principal. Fueron los votantes blancos de los sectores industriales. Probablemente sus medidas proteccionistas apunten hacia esos sectores. Argentina no vende mucho a Estados Unidos, más bien vende a Europa, vende a Brasil, le vende a China. Esos son los principales compradores. Pero obviamente que sí nos afecta. ¿Qué debería hacer Argentina? Empezar a ver en qué sectores Trump pretende hacer proteccionismo, en particular en el caso tucumano. ¿Se va a meter Trump con las negociaciones que se están haciendo de apertura de limón y frutilla hacia Estados Unidos? Pareciera que el ingreso del limón a Estados Unidos va a ser antes que él llegue a la presidencia, pero también se puede revertir va a ser más difícil. Si se hacen las cosas rápido, es más probable que permanezca. Bien. Hay inercias burocráticas e inercias de lobby que son difíciles de revertir, no importa por cuánto ganaste la presidencia. Así que eso puede ser algo a favor. Un punto sería ese, que el gobierno argentino se apure con ese sector y analizar sector por sector, antes que estar viendo la global de lo que hace Trump. Bien. Gustavo, muchas gracias. Gracias a vos.